formulación es una estrategia que integra los datos recolectados en la evaluación para desarrollar hipótesis que expliquen tanto la adquisición como el mantenimiento de los problemas del paciente. La formulación guía al clínico a elegir entre los mejores tratamientos disponibles, empíricamente validados, y así desarrollar planes de intervención efectivos. La formulación se diferencia claramente de un enfoque basado en síntomas o en trastornos. Va más allá de los diagnósticos. La formulación clínica es ideográfica. Tiene en cuenta las diferencias individuales. Se centra en los procesos psicológicos comunes subyacentes, en la función y no en las descripciones topográficas de los diferentes trastornos. Aunque existen diversos modelos de formulación, FORCE surge de la necesidad de establecer una formulación práctica, fácil y rápida de desarrollar y que además permita que el paciente vea y comprenda su problema actual, así como sus mantenedores. Asimismo, FORCE es una formulación que incluye aspectos de terapias contextuales y conductuales, aunque no necesariamente está ligada a algún modelo terapéutico particular. Es una formulación que integra claramente análisis funcionales, hipótesis de mantenimiento, valores identificados en el paciente, objetivos y metas terapéuticas. Asimismo, facilita la evaluación y el entrenamiento de competencias clínicas específicas en psicólogos que inician su práctica clínica. Otra característica adicional de FORCE es que es una herramienta que está planteada para ser diligenciada en Excel. Esto permite que sea retroalimentada las veces que haga falta, teniendo en cuenta la información recolectada en cada una de las sesiones clínicas. El primer cuadro tiene como objetivo facilitar la conceptualización del caso. De acuerdo a esto, la idea es organizar la información histórica recolectada en las sesiones de entrevista y evaluación, así como identificar aspectos claves para profundizar de manera posterior. En esta parte se plantea organizar la información utilizando como herramienta una línea de tiempo, que está dividida en factores de vulnerabilidad, que son aquellas variables que pueden estar relacionadas con la problemática actual, y los eventos relevantes identificados, que se refieren principalmente a las experiencias de aprendizaje puntuales de la vida de la persona. Teniendo en cuenta que el comportamiento es multicausal, es importante dar cuenta de factores que, aunque no se puedan modificar directamente, también explican la adquisición de las problemáticas. Los factores de vulnerabilidad son aspectos genéticos, biológicos y ambientales que pueden incidir en la adquisición de la problemática. Es muy importante no caer en reduccionismos de tipo biológico y tener en cuenta que este tipo de factores no son causales. Algunos factores de vulnerabilidad que han sido estudiados por su relación con el desarrollo de problemáticas psicológicas son crecer en un contexto invalidante, historial de suicidio en la familia, o por ejemplo presentar hipoxia durante el nacimiento. Por su parte, en el apartado de eventos relevantes identificados, la idea es identificar aquellos que se relacionaron directamente con la experiencia de aprendizaje de la persona. Tienen que ser experiencias específicas que les ocurrieron en el transcurso de su vida. Algunos ejemplos de este tipo de factores pueden ser una experiencia de abuso sexual en la infancia o estar expuesto a una experiencia de acoso escolar durante la adolescencia. La hipótesis de adquisición debe integrar todos los factores que se hayan identificado hasta este punto. La idea es que el psicólogo practicante pueda ampliar su comprensión sobre la etiología de la psicopatología, así como conceptualizar mejor el caso y facilitar la psicoeducación con el consultante. Esta hipótesis debe ser coherente en términos de la comprensión del caso y la intervención que se va a plantear posteriormente. Aquí se redacta un párrafo coherente que debe estar soportado en la búsqueda bibliográfica que realizó el psicólogo practicante. El cuadro 2 permite al clínico agrupar las conductas presentadas por el paciente en categorías. Es fundamental incluir el motivo de consulta del paciente. En el caso de ser un menor, agregar el motivo de consulta de padres de familia o de personas allegadas. Las conductas deben ser descritas de manera clara, completa y objetiva, sin términos ambiguos ni inferencias. Desde el primer encuentro con el paciente o su familia, se puede diligenciar este cuadro. En el transcurso de la formulación puede completarse de acuerdo con la información obtenida. Es necesario incluir todos los problemas que indica el paciente. Luego, esta información será relevante en el momento de identificar las relaciones funcionales entre los problemas. El nombre de la categoría es general y no implica una entidad diagnóstica. Es una guía para ir agrupando los problemas. Esto se puede hacer de acuerdo con la función, por ejemplo, conductas que apuntan a regular eventos privados, o de acuerdo con el área implicada, por ejemplo, dificultades académicas o dificultades en la relación con su pareja. La priorización del tratamiento, alta, media o baja, se dará de acuerdo con el cuadro 4, que es el cuadro anexo. En el último cuadro, otros problemas que interfieren con el tratamiento, se puede adicionar o describir aquellos aspectos contextuales del paciente
que puedan ser importantes a trabajar en el transcurso del tratamiento. El análisis funcional es una herramienta para identificar los eventos antecedentes y consecuentes de una conducta. Determina las fuentes de reforzamiento del problema de conducta, bien sea de reforzamiento positivo o negativo. Esta es la hoja más importante de la formulación, pues reúne una gran cantidad de información. Para diligenciar este cuadro, habrá sido necesario usar múltiples métodos y fuentes de recolección de información. La primera parte hace referencia a los ABC, antecedentes, conductas y consecuencias. Los antecedentes son los eventos que ocurren antes del comportamiento blanco, es decir, en presencia de qué estímulos la persona presenta la conducta. Pueden ser de dos tipos: cambios en el ambiente externo del paciente, por ejemplo, una instrucción o un sonido particular, o eventos privados, tales como pensamiento, sensación o emoción. En el siguiente cuadro se hace referencia a la conducta problemática o a la conducta que vamos a estar interesados en analizar. La conducta es todo lo que hace una persona. También puede incluir eventos privados, como por ejemplo la rumiación. Las consecuencias denotan los eventos que siguen al comportamiento, lo que sucede después de que la persona ha presentado la conducta. Las consecuencias son muy importantes, puesto que a través de ellas podemos detectar la función. También podemos hallar cuándo el ambiente castiga conductas que en ciertos contextos pueden ser efectivas. Las consecuencias inmediatas son las que siguen a la conducta. Pueden ser consecuencias en el individuo, por ejemplo, sensación de bienestar al comer algo que le gusta, o disminuir la sensación de la ansiedad al, por ejemplo, fumar un cigarrillo. También las consecuencias pueden ser del ambiente externo, como cuando una mamá brinda un dulce al niño cuando llora o le retira el celular cuando no sigue una instrucción. Las consecuencias demoradas están relacionadas con lo que está obteniendo el individuo a largo plazo con sus acciones. En este punto se puede empezar a identificar la coherencia entre las conductas que presenta la persona versus lo que valora como importante. Si no tenemos acceso a la conducta privada, como con un niño pequeño o con déficit en el desarrollo, solo se hará referencia a los eventos y conductas observables. No se deben hacer inferencias acerca de la conducta privada. El siguiente cuadro indica la función de la conducta, es decir, el por qué la persona está presentando ese comportamiento. Para hallar la función es necesario identificar la relación entre los antecedentes, las conductas y las consecuencias. Las funciones se dan por reforzamiento positivo, por reforzamiento negativo, por evitación o escape. Con base en el análisis funcional y en el repertorio con el que el paciente cuenta, en el siguiente cuadro se describen los factores de mantenimiento de las conductas blanco. Aquí se incluye todo aquello que explica el porqué de la inefectividad conductual. Por ejemplo, la inflexibilidad psicológica, déficit en habilidades o el pensamiento repetitivo negativo. En el siguiente cuadro es necesario especificar las fuentes desde las que se obtuvo la información. Esto ayudará a tomar medidas repetidas durante el proceso de intervención y de seguimiento. Luego será fundamental explorar las conductas alternativas, esto es, las conductas efectivas que será necesario desarrollar en el paciente en el proceso de intervención. En la segunda parte de la hoja se encuentra un cuadro que apunta a describir los valores, es decir, lo que es importante para el paciente, lo que lo guía. En el posterior se encuentran elementos de desesperanza creativa, explorando con lupa lo que ha perdido y lo que seguirá perdiendo si continúa con las conductas que ha presentado hasta el momento. El cuadro que continúa detalla los procedimientos clínicos que el terapeuta puede implementar para ayudar al paciente a estar más cerca de sus valores. El cuadro de comprobación de hipótesis se va diligenciando en el transcurso de la intervención y del seguimiento. Persigue monitorear si los procedimientos implementados están teniendo un efecto en la conducta. De lo contrario, será necesario evaluar tanto la formulación como el plan de intervención para realizar los ajustes pertinentes. Por último, incluir si es necesario que el paciente requiera acompañamiento terapéutico por otro profesional. De ser así, deberá justificarse de acuerdo con los objetivos terapéuticos de la intervención. Una vez completa la formulación, el psicólogo clínico está en la necesidad de priorizar las categorías de problemas o las problemáticas que ha encontrado a lo largo de la evaluación y la entrevista. Para esto, Force cuenta con una herramienta que cumple la función de priorizar dichas categorías. Esta herramienta se propone como anexo número 1, es decir,
que se espera que el estudiante lo utilice sobre todo al inicio de su práctica clínica, pero que conforme avance y tenga más experiencia pueda tomar decisiones clínicas basadas en criterios similares a los que están propuestos acá, ya que son un resumen de la evidencia disponible hasta este punto. De acuerdo a esto, se proponen distintas unidades de análisis que tienen que ver con evaluar, por ejemplo, qué conductas ponen en riesgo la vida, el funcionamiento general disminuido, el potencial de desestabilización e interferencia con otros problemas, la facilidad de tratamiento y, por supuesto, las preferencias del paciente y sus propios valores. Esta parte solamente requiere que el psicólogo clínico en formación responda a las preguntas planteadas sí o no, y automáticamente el Excel calculará, basada en un algoritmo, si la conducta tiene una prioridad alta, media o baja. Una vez completa la línea de tiempo, las categorías de problemas y los análisis funcionales, tenemos el esquema integrado de FORCE, en el cual aparece toda la información relevante para la comprensión del caso y devolución de la formulación con el consultante. En este esquema es posible dar cuenta de las conductas que se han analizado, así como sus antecedentes, consecuencias inmediatas y demoradas, las funciones que fueron identificadas, los valores o las cosas que son importantes para el paciente, así como las pérdidas que él ya ha podido contactar hasta este punto. Por otra parte, tenemos las conductas alternativas, los factores de mantenimiento. Posteriormente nos encontramos con los objetivos terapéuticos, la propuesta de intervención y algo que es muy importante, que son las metas clínicas que el mismo paciente se ha propuesto para el tratamiento. También se contempla un apartado para dar cuenta de los recursos con los que cuenta actualmente el paciente, es decir, qué estrategias ya ha comenzado a implementar para el cambio. De esta forma, con tan solo diligenciar 3 hojas, tenemos una formulación de caso clínico completa.